making? I'm making the most delicious coffee. Leche de avena, chocolate 56% cacao, pimienta negra, un poquito que ya le eché. Después abro aquí a mi colección de cosas para cafecito, un poquitito de pimienta cayenne. No demasiado, un poco de saborizante de avellana. Aquí tengo miel de abeja cruda. Bien, ya lo había metido ahí con el café. Antes del café, un poquitito de agua caliente. Hasta que se ponga bien espesito. Bienvenidos a este nuevo video. ¿Es bueno casarse cuando uno es joven? ¿O está bien casarse joven o no? Nosotros nos casamos, yo me casé a los 24 y tú te casaste a los 26. 27. Entonces, o sea, estábamos relativamente jóvenes, pero no súper jóvenes, ¿verdad? La Biblia no dice a qué edad uno debería de casarse o no. Entonces, estos son opiniones, realmente. Pero creo que lo más importante es dónde está la persona. Y yo creo que hay gente joven de 24 años, 22, 20, que quizás tengan mucho compromiso con el Señor y ya el Señor les haya enseñado muchas cosas. Pero creo que la opinión de las personas alrededor es muy, muy importante, especialmente si tienen mentores o pastores. Me parece que es súper importante que estén acompañados de personas que los conozcan bien. Pero bueno, personas maduras en el Señor, que les puedan dar consejos y que te conozcan. Creo que es una buena idea tener eso claro. ¿Qué más pensás vos? Probablemente no el consejo de tus amigos, ¿verdad? Porque no sé qué experiencia tienen. Es una pregunta difícil porque no hay una respuesta así como a cómo se sabe cuando uno está listo para casarse. Casarse joven está bien o no. Todo eso depende. Hay que tomarlo por cada caso específico. Porque el asunto de casarse joven es importante la madurez espiritual, sino la madurez de vida. O sea, ¿cómo fue criado uno? ¿Tiene el carácter para manejar la vida joven, estar casado, es responsable, tiene compromiso? Bíblicamente hablando, el único requisito es que ambos sean creyentes. Creyentes de verdad. Si esa condición está, entonces no es pecado casarse. Cierto. Entonces, más allá de eso, todo lo demás tiene que ver con sabiduría. Hacer que el matrimonio sea lo más fluido posible, lo menos difícil que se puede, ¿verdad? Sí. Lo más disfrutable. Exacto, o sea, porque sí, en realidad cualquier persona que es creyente y se casa con otro creyente y pueden hacerlo funcionar si tienen a Cristo. Eso le pasó a Martín Lutero. Se casó con una monja que básicamente casi que lo obligó, ¿verdad? Que se casaran, y era súper difícil, una mujer súper complicada, pero al final terminaron siendo los mejores amigos, pero porque aman a Cristo y se comprometieron con Cristo en su matrimonio. Entonces, cualquier persona que tenga ese compromiso, la pregunta es, ¿qué tan menos difícil querés que sea? Es la pregunta. Exactamente. Porque el matrimonio siempre es difícil. Es muy lindo, pero siempre es difícil. Entonces, ¿qué tan menos difícil? Esa es la pregunta. Entonces, casarse joven está mal. No necesariamente. De hecho, si eres cristiano y te vas a casar con una cristiana a los 18 años, no estás pecando. Ese matrimonio podría ser más o menos difícil, dependiendo del estado
de cada uno, estado emocional, estado espiritual, etc. Y el problema es que cuando uno es joven, bueno, yo tengo 37 años, Estefan tiene 40. Entonces no somos los más rocos de todos, tenemos gente más sabia alrededor, y esperamos algún día llegar a ser como ellos. Pero por lo menos podemos ver para atrás y además conociendo la etapa de la juventud, uno realmente cree que el amor que uno le tiene a la persona, ¿verdad? Y el amor que se tienen no es como el de los demás. Uno piensa como, ay, si esas parejas de casados viejos es porque algo está mal entre ellos y no entienden el amor de verdad, porque por eso se llevan tan mal, ¿verdad? O quizás, por lo menos así pensaba yo, ¿verdad? Como yo decía, uy, es que ellos seguro quién sabe cómo manejan las cosas, pero no tienen la relación que yo tengo con esta pareja que tengo. Y no entienden el amor que es especial que tenemos. No nos va a pasar igual. No nos va a pasar igual. Sí te va a pasar. Créemelo que sí se te va a complicar y se te va a complicar más de lo que pensás. Tu amor no es especial. Tu amor es igual que el de todo mundo. Todos nos enamoramos, todos tenemos la etapa, todos estamos ahí. Después la cosa se complica porque estás con un pecador y vos sos una pecadora y el pecado va a surgir y va a traer conflicto y dificultades. Y además, si no tenés las herramientas, chao pescado. Y además, las personas cambian. Ciertamente. O sea, la persona con la que te casas hoy no va a ser la persona con la que estás casada en 5 años, ni en 10, ni en 15, etc. O sea, las personas cambian. Quererlo o no, y eso es parte de la vida y del matrimonio. Exactamente, entonces manejar incluso esos cambios y amar a la persona con ese compromiso que no es el compromiso ni siquiera, por eso es tan importante también la parte de que sean creyentes los dos. Mi compromiso no es solo con él, mi compromiso es con el Señor primeramente. Mi relación con Dios, yo creo que hay muchas relaciones también que hemos tenido el privilegio de ver donde si no fuera por el compromiso con Cristo hubieran jalado en el primer año. O sea, del nivel de conflicto que hay, no todas las parejas por supuesto, pero hay muchas parejas que viven eso y es muy normal. Entonces es reconocer que mi compromiso es con el Señor primeramente y entonces no importa la persona que Él es hoy, que va a ser mañana, que fue hace 10 años, que fue hace 5, Él siempre va a ser diferente en algún momento dado. O le puede dar depresión. Esas cosas suceden. Entonces, ¿dónde está tu compromiso? ¿Y qué herramientas tienes para mantener ese compromiso? Todo va a tener que ver con tu relación con Dios y esa dependencia. Muy bien. Entonces... Yo no puedo estar comiendo mientras hacemos esto. Entonces, ¿vas a comer o qué vas a hacer? No, pensé que ibas a durar un poco más haciendo quién sabe qué. No, ya estamos listos. No, ya no voy a... ¿Y come? Voy a parar. Come y empezamos.